son los metaprogramas? Los metaprogramas son como una ejecución de pasos que nosotros hacemos cuando hay algo externo que nos lo activa. Para darte un ejemplo, así muy sencillo que puedas entender lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos por la calle, ¿no? Y nos tropezamos y nos caemos, lo primero que viene a nuestra mente es, voy para el suelo, qué miedo. Ese es el primer metaprograma o el primer estado que te viene. Después viene un segundo estado y el segundo estado es dolor. Me tropecé, me caí, me raspé. ¡Wow! ¡Qué dolor! El tercer estado que viene después por encima de estos dos es un recuerdo. La primera vez que yo me caí, todos se burlaron de mí. Entonces viene la vergüenza. Entonces, como viene la vergüenza, viene un recordatorio de qué fue lo que hice para salir de esa vergüenza. Y fue levantarme como un resorte y salir en carrera. Entonces, viene el cuarto programa o el cuarto estado y es levántese, corra, porque la gente se va a burlar de usted. Y es cuando nosotros vemos usualmente a las personas que se caen y se levantan como resortes como si nada pasara. Ustedes de que salen corriendo, yo soy una de esas. Que sale corriendo y uno dice, wow, ¿cómo hizo? ¿Verdad? Se levantó, se mató, se le dio esa matada, pero la persona se levantó como si nada. Y uno dice, la adrenalina. Sí, es la adrenalina, pero esa adrenalina, ¿qué la trae? Un pensamiento, un recuerdo, ¿ok? Y después entonces viene el quinto estado, y el quinto estado es la cólera, la ira. Ay, es que si usted fuera más cuidadosa, siempre pasa lo mismo, siempre se tiene que tropezar, qué vergüenza con usted, taca, 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 taca. Entonces, si vemos, fueron 5 estados en un solo momento, en un solo minuto, por así decirlo. A eso le llamamos metaprogramas. Y los metaprogramas se dividen como en 4 pilares. El primer pilar de este metaprograma es el cognitivo. Es lo primero que viene en la parte de pensamientos y conocimiento que tenemos arraigados. El segundo pilar es la parte de las emociones y es aquí donde la emoción trae el pensamiento o esta parte cognitiva que viene a decirnos cómo tenemos que actuar. El tercer pilar es la parte de elección. Y aquí es donde decidimos qué vamos a hacer. ¿Cómo fue que sobrevivimos a aquel recuerdo la primera vez para ponerlo otra vez en práctica? Y por último está la parte semántica, por así decirlo, y es la forma como nosotros nos hablamos a través de todos estos estados y entonces ejecutamos una acción. ¿Okay? Todos estos metaprogramas son lo que nos hacen llegar a una meta o lo que nos hacen poder llegar y alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida, aunque ustedes no lo crean. Entonces, estos metaprogramas pueden sernos útiles o pueden sernos inútiles en nuestra vida. Y a veces estamos tan arraigados en un metaprograma que no lo flexibilizamos y entonces es cuando no nos es útil. Y cuando decimos, es que yo siempre procrastino, pero es que hay un metaprograma ahí que cuando vemos esta parte externa que nos lo activa, ¿verdad? Es lo que hace que no seamos flexibles y que siempre procrastinemos exactamente cuando vamos a hacer A o B tareas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Y te voy a decir, aquí tengo un librito con todos los metaprogramas, un total como de 70 metaprogramas que nosotros tenemos de los que yo he estudiado. ¿Es bueno o es malo tener metaprogramas? Es muy bueno. Es muy bueno porque en base a estos metaprogramas nosotros siempre vamos a poder salir adelante. ¿Qué es lo malo de este metaprograma? Cuando no podemos ser flexibles ante este metaprograma, cuando más bien en lugar de sernos útil para poder llegar a esa meta o a ese sueño o a eso que decíamos, más bien nos está agarrando y nos está llevando hacia el fondo. Ahí es donde está mal. ¿Qué podemos hacer? Empezar a ver cómo esto, que más bien es un
tropiezo, una piedra en nuestro zapato para no poder continuar, ver cómo lo podemos flexibilizar para que más bien lo podamos potencializar para que nos sirva y más bien nos impulse a llegar a eso nosotros queremos llegar. Para poder hacer eso tenemos que entender cuál es el metaprograma que está funcionando en ese preciso momento. El primero que te voy a explicar se llama soporte de la información. ¿Qué es este soporte de la información? Cuando nosotros nos sumamos o nos restamos ante el valor de algo. Por ejemplo, y en este metaprograma les voy a hacer una confesión, yo trabajé mucho tiempo y todavía es uno de mis programas más arraigados, porque yo o me sumo o me resto ante una situación. Digamos que voy a ir para un examen, estoy preparándome para el examen, pero inmediatamente me digo, es que yo creo que yo no lo voy a lograr, es que yo no tengo esta capacidad, es que yo tal vez no sea lo suficiente para poder llegar a pasar este examen. Me estoy restando importancia realmente, me estoy restando seguridad, me estoy restando confianza en mí misma. No sumo mis habilidades, sino más bien busco la forma en cómo restar confianza en mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claramente que cuando uno llega y ve un reto, si está mucho en este soporte, en este programa de soporte de la información, de que apenas yo vea algo, yo diga, no, eso no es para mí, o yo no lo voy a lograr, ya ahí no me está siendo útil ese metaprograma, porque yo misma me estoy autosaboteando. Yo misma soy la que me estoy diciendo, no sos buena, no sos merecedora, no servís, no podés, no lo vas a lograr. Te restas. Y no solamente en logros, también puedes restarte en la parte de autoridad. Y aquí viene la parte de nosotros como mujeres, como mamás, o nosotros los padres de familia como papás. Cuando nos sentimos que estamos restándonos autoridad, porque estamos en este programa de resta, en lugar de sumarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a flexibilizar. ¿Y cómo flexibilizamos eso? Empezamos a jugar con nosotros y nuestra parte semántica, que por eso es programación neurolingüística. Y la parte semántica es la parte de las oraciones que nosotros nos decimos de pensamiento y acción. Entonces, yo no lo voy a lograr. Este examen es demasiado difícil para mí. Respiramos profundo, hacemos una pausa y, ok, ¿por qué es difícil para mí? ¿Por qué pienso yo que es difícil para mí? ¿Porque no me siento bien preparada? Ok, no me siento bien preparada. ¿Por qué no me siento bien preparada? Porque no me he sentado a estudiar lo suficiente. Ok, ¿por qué no me he estudiado a sentar lo suficiente? No es porque no tengo la inteligencia para hacerlo. ¿Ven la flexibilidad? ¿Qué pasa? Ok, si no es que me siento preparada, entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? Prepararme mejor. Entonces, ahí ya dejo de dudar de mí y busco la solución de me preparo mejor, empiezo a estudiar más, busco un tutor, busco ayuda, alguien que ya pasó por ese examen que entonces me pueda explicar, ¿no? Eso me pasa mucho cuando yo llevo las certificaciones. A veces yo me pongo súper estresada y yo no sé si lo voy a lograr. ¿Y por qué? Bueno, porque es que me da muchos nervios. ¿Por qué te da muchos nervios? Porque no me siento capacitada. ¿Qué necesito para sentirme capacitada? Necesito practicar. Ok, vamos con todo y empezamos a practicar. Los nerviosismos siempre se van a dar, es parte de nuestro sistema. ¿Ok? Es parte de nuestro sistema. Y los nerviosismos es lo que nos hace sentirnos vivos. Y es la parte que nos trae la parte del miedo, ¿no? Pero aquí es donde nosotros empezamos a entender que los nervios son parte de nuestro ser y que está bien sentirlos. Lo que está mal o lo que no es útil para nosotros es que nos quedemos metidos en esos nervios, ¿ok? El segundo que te voy a hablar es el tipo de escenario de optimista y pesimista. Wow, el optimista y el pesimista. Aquí es como todos los que van siempre o son blancos o son negros, ¿cierto? Yo tengo varios en mi familia. ¿Es blanco o es negro? ¿O está bien o está mal? No hay términos grises.
Y cuando vos escuchas como, es que no puede ser posible que esto pase de esta forma. O cuando te dicen, es que yo soy perfeccionista. Es que yo tengo, eso se hace sí o sí de esta forma. ¿Ok? Aquí es donde vemos la parte optimista o negativa. Es cuando llegamos y decimos, ay, lo que pasa es que yo siempre trato de que las cosas queden bien y nunca van a quedar bien. Por más que yo intente, nunca van a quedar bien. No, entonces ni lo hago, ni lo intento, porque nunca lo van a quedar bien, negativo. Y entonces viene la parte optimista y es más bien al contrario, ¿no? Es como yo lo hago todo tan perfecto, yo solamente soy yo el que puedo hacer las cosas, porque yo soy el único que sé hacer las cosas bien. Yo soy el único que yo puedo lograr que todo se haga, que todo se realice, porque sin mí las cosas no van bien. Es tan optimista que más bien acapara todo y no permite ayuda, no permite delegar, es demasiada la independencia, pero se frustra a la primera. Se frustra a la primera, porque la primera no sale bien y ya entonces todo caducado, o sea, todo el mundo se le vino abajo. ¿Ok? La otra que te iba a decir, que es uno que me encanta y que me gusta mucho, es la parte del contenido emocional y esta es la parte emocional. Y el contenido emocional es cuando creemos, vamos a ver, ¿cómo se los explico? El contenido emocional es cuando nosotros decimos, si nos ama tal persona, tiene que comportarse de esta forma. Y entonces tenemos un apego emocional. Si realmente esa persona me valora, entonces tiene que sí o sí darme un aumento salarial. Si esta persona sabe lo que yo sé, entonces esta persona debería ser tan bueno, tan excelente como yo y no puede cometer esos errores. Esa es la parte emocional, o sea, van a una sola línea. No permiten que si para ellos el amor significa algo emocionalmente, la persona con la que estén no pueda manejarse de la misma forma. Por ejemplo, yo que estoy casada con mi esposo y es muy divertido porque de los dos, el que es más extrovertido o más sociable, aunque no lo crean, es él. Él sí le habla a todo el mundo y él puede invitar a todo el mundo a la casa. Yo soy más reservada. Entonces es como, si usted me amara a mí, usted debería ser más reservado y dejar de invitar a todo el mundo a la casa. Y él podría llegar y decirme, si usted me ama a mí realmente, como yo la amo a usted, usted debería abrirse a que yo puedo invitar a todo el mundo y usted lo tiene que aceptar. Esa es la parte emocional. Entonces, cuando estamos en esa parte emocional, tenemos que ser más flexibles y entender que nuestra emoción no quiere decir que sea la forma en que la otra persona la tenga que vivir o la tenga que sentir, porque todos vamos a sentir el amor, la amistad y las cosas de una forma muy diferente. Te voy a decir la parte de la semántica que es la de responsabilidad. Se tiene poca responsabilidad o mucha responsabilidad. Y aquí es cuando nosotros le decimos, usted tiene que ser responsable por sus actos, usted hace esto, taca, 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 taca. O yo soy la que tengo que ser responsable por todo, yo soy la que tengo que ser responsable por mis papás, responsable por mis manos, responsable por mis tíos, responsable por mis abuelos, responsable por mis amigos, responsable por mis hijos, responsable por mi esposo. Tengo que ser yo siempre la responsable. Cuando hablas mucho de responsabilidad, estás sí o sí en este metaprograma. Entonces, la responsabilidad es algo que es muy importante en tu vida y no puedes delegar funciones porque la responsabilidad siempre va a recaer en vos si estás bajo el programa de muy responsable. Y si estás más bien en el programa de nada responsable, entonces más bien vas a llegar a un punto en el que todo te va a dar igual, porque no estás
en la parte responsable. Entonces, cuando le dicen responsabilidad es como si le estuvieran hablando de lo peor, porque está bajo el metaprograma de no responsabilidad. Y entonces culpo a todo el mundo, pero yo no asumo mis responsabilidades. Entonces llego yo en el carro, me brinco el alto y choco. Y entonces yo me enojo, salgo y digo, yo, usted es un irresponsable. ¿Cómo no se dio cuenta que yo estaba pasando? Aunque estuviera el semáforo rojo, usted tuvo que haberme visto. Porque la responsabilidad cae en las otras personas, no en mí. Yo me lavo las manos como Poncio Pilatos. Entonces, básicamente, más o menos así es como nosotros trabajamos a nivel de metaprograma. Si te das cuenta, son como varios estados en uno, por así decirlo. Son varias emociones en una. Si esas varias emociones nos van a desatar una serie de pensamientos que nos van a llegar a dar una acción. Y esa es la acción que nos dice si tenemos buenos o malos resultados. Porque dependiendo de qué tan inflexibles seamos en ese metaprograma, puede ser que nos sirva o puede ser que no nos sirva. Puede ser que nos esté ayudando a llegar a donde nosotros queremos o más bien puede ser que nos esté alejando más.